Bienvenidos a nuestra presentación de trabajo de proyecto de grado del estudio de rasgos de ansiedad y depresión como predictores de la evaluación de la dominancia en rostros. Para empezar, las emociones humanas poseen muchos componentes y dentro de estos se encuentran los procesos psicofisiológicos, siendo estos señales corporales internos que influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar y que posteriormente constituyen la personalidad. De esta misma forma, uno de los principales factores que delimitan la personalidad son los rasgos que son características psicológicas individuales que persisten a lo largo del tiempo e influencian el triple sistema de respuesta fisiológico, cognitivo, conductual. Algunos de estos rasgos importantes son la ansiedad y la depresión. La primera es la presencia de un estado emocional estable caracterizado por sentimientos subjetivos de atención y temor, hiperactividad en el sistema nervioso autónomo y la percepción de situaciones amenazantes. En cuanto a la segunda, es la característica de la personalidad de individuo con tendencia a presentar estados depresivos a lo largo del tiempo asociados a sentimientos de pena, decaimiento, desdicho, hundimiento y tristeza. Asimismo, mediante la capacidad de percepción, los seres humanos somos conscientes de la información sensorial que nos rodea y esto consta de tres etapas: selección, organización e interpretación. Otra parte importante de todo esto es la inteligencia emocional, ya que esta puede detectar señales verbales y no verbales que provocan respuestas emocionales. Y es importante nombrar también que desde la psicología evolutiva se explica que existe una coordinación de programas mentales regulados por emociones frente a la solución de problemas adaptativos y que requieren información perceptiva para procesar una emoción según el tipo de estímulo. Debido a esto, pues he estudiado las formas de percepción en estímulos dominantes, entendidos como la adaptación de conductas evolutivas que identifican su rol en jerarquías sociales en aspectos como fuerza corporal y morfología facial. Por esto, pues la percepción de dominancia facial se define como la capacidad de intervenir sobre otros individuos gracias a estímulos que finalicen pues, en recompensas positivas o negativas, otorgando la importancia y relevancia atencional. Y cuando se trata de rostros, es común relacionar el efecto con procesos cognitivos superiores, ya que la evidencia muestra que las caras con expresiones dominantes se guardan con mayor intensidad en la memoria de trabajo visual y a corto plazo, y sin embargo, distintas teorías indican su relación con señales de ira, peligro o rasgos culturalmente entendidos como amenazantes. Existen también sesgos interpretativos que ocasionan una predicción errada o ambigua en rostros de estímulos neutros, generando categorizaciones positivas o negativas, y estos son uno de los principales factores de riesgo en la generación de patologías como son la depresión y la ansiedad. La importancia de evaluar los rasgos de ansiedad y depresión es debido a la prevalencia de estos trastornos, dado que se observa un incremento en la ansiedad y la depresión a nivel mundial, en Latinoamérica y en Colombia, y aún más posterior a la pandemia de COVID-19. En el caso de la depresión, Lee y colaboradores quisieron determinar si existía relación entre el grado de depresión y la magnitud del sesgo de interpretación negativa, encontrando como resultado, primero, que los participantes con puntuaciones más elevadas en niveles de depresión interpretan los estímulos emocionalmente ambiguos como más negativos en comparación con aquellos con puntuaciones leves y moderadas. Segundo, que la magnitud de sesgo está relacionada con el grado de depresión. Y tercero, que todos los participantes, según su grado de depresión, evaluaron los rostros tristes, temerosos y enojados negativamente. En cuanto a la ansiedad, en un estudio realizado por Crayfield y sus colaboradores en el año 2019, se encontró que en la evaluación de sesgos de interpretación relacionados con dominancia, aquellas personas que se autopercibían como ansiosas sociales puntuaban de manera más negativa a rostros dominantes, y aquellas personas que se autopercibían como extrovertidos puntuaban de manera más positiva a rostros dominantes. El objetivo general de nuestro estudio es evaluar si los rasgos de ansiedad y depresión son un predictor de cómo las personas interpretan los rostros neutros como dominantes. Y esas son nuestras hipótesis. Nuestro tipo de estudio es cuantitativo, asociativo, explicativo. Para la primera fase participaron 405 personas, 205 hombres y 200 mujeres entre los 18 y los 25 años. Para la fase 2 participaron 427 personas, 256 hombres y 171 mujeres entre los 18 y los 25 años. Y para la fase 3 participaron 511 personas entre los 18 y los 54 años y se descartaron 292 participantes porque no cumplieron con las fases de validación, para un total de 219 participantes, 89 hombres y 130 mujeres. Para los instrumentos en la fase 1 se utilizaron cámara fotográfica, luces y PC con software de Nikon. Para los instrumentos en la fase 2 se utilizaron la encuesta de estímulos de 405 rostros tomados en la primera fase y evaluados en términos de dominancia, masculinidad, feminidad, salud y atractivo, y se presentaron 100 rostros, 25 por cada categoría. Para la fase 3 se realizó una encuesta en Qualtrics que solicitaba los datos sociodemográficos y se dividía también en 4 bloques: el líder y el STAI, que es la escala de depresión y la escala de ansiedad, en donde nos enfocamos en los 20 ítems pertenecientes a la subescala de rasgo, donde a mayor puntaje, mayor rasgo, seguido del bloque de fotos de mujeres, el bloque de fotos de hombres,
20 en total por cada uno, donde habían 4 preguntas control y fotografías control. El procedimiento se dividió en 3. La primera etapa de la toma de fotografías que pertenecían a una recolección más grande, pero en este caso nos vamos a enfocar en cómo se tomaron esas fotos con una expresión neutra, el rostro limpio, se les solicitaba que no utilizaran maquillaje y estuviera despejado el rostro. Para la etapa de validación se envió una encuesta en Qualtrics en donde aceptaron participar en el estudio y posteriormente evaluaron 4 bloques de rostros en categorías previamente mencionadas. Y para la etapa 3 en la aplicación de la encuesta se seleccionaron las 40 fotos ya validadas y se seleccionaron las 10 más y las menos dominantes, tanto de hombres como de mujeres, y se envió la encuesta en Qualtrics donde se solicitaba el consentimiento informado, los datos sociodemográficos y los 4 bloques aleatorizados. Para la Valético trabajamos bajo la Ley 1090 del 2006, bajo el Comité de Ética de la Universidad del Bosque y bajo el proyecto mencionado. Y para el plan de análisis de datos se realizaron regresiones lineales múltiples con efectos aleatorios por medio del software R. En cuanto a los resultados, se realizaron dos modelos. El modelo 1 para la prueba hipótesis 1 y 2, en el que se pretende predecir la evaluación de dominancia en rostros por los rasgos de depresión y la interacción con el género de los participantes y el sexo de los rostros, en donde se tienen unos efectos aleatorios que eran los participantes y los estímulos, lo cual fue significativo con un R condicional de 0,588 y un R marginal de 0,002. Entonces, cuando los hombres evalúan rostros femeninos, se evidencia que a menor rasgo de depresión, menor evaluación de dominancia. Por el contrario, cuando sube el rasgo de depresión, se evalúan como más dominantes, en comparación a cuando evalúan rostros masculinos, ya que cuando hay menor nivel de rasgo de presión hay mayor evaluación de dominancia, y cuando hay mayor nivel de rasgo de presión se evalúan como menos dominantes. Por otro lado, cuando las mujeres evalúan rostros masculinos, se encuentra que a menor rasgo de depresión, menor calificación de dominancia, y cuando hay mayor nivel de rasgo de depresión, hay mayor calificación de dominancia, en comparación a cuando evalúan mujeres, ya que a menor rasgo de presión, mayor evaluación de dominancia, y a mayor, rasgo de presión, menor evaluación de dominancia en estos rostros. En el modelo 2, para la prueba de las hipótesis 3 y 4, se realizó un modelo en el que se predijo la calificación de dominancia por medio de los rasgos de ansiedad, el exceso del estímulo y el sexo del participante, lo cual fue significativo con un R condicional de 0,589 y un R marginal de 0,003. Entonces, cuando los hombres evalúan y hay menor rasgo de ansiedad, hay una menor evaluación de dominancia, tanto para los rostros masculinos como para los femeninos. Asimismo, cuando aumentan los rasgos de ansiedad, se observa una mayor calificación de dominancia para ambos sexos. Por otro lado, cuando las mujeres evalúan rostros de mujeres y hay menores rasgos de ansiedad, hay una mayor evaluación de dominancia. Por el contrario, cuando hay mayores rasgos de ansiedad, hay una menor evaluación de dominancia. Y cuando las mujeres evalúan a hombres y hay menores rasgos de ansiedad, hay una menor evaluación de dominancia. Y cuando aumenta la ansiedad, aumenta el nivel de dominancia. Para finalizar, se acepta la primera y segunda hipótesis, las cuales indican que la evaluación de dominancia aumenta cuando hay mayores rasgos de depresión y se califican rostros del sexo opuesto y disminuye cuando evalúa los del mismo sexo. Esto es explicado por hallazgos que indican diferencias entre hombres y mujeres según el estímulo presentado. Se activan motivaciones autopercibidas que aíslan la expresión emocional de los estímulos y de igual manera, antes de que se presente una patología, la percepción va dirigida a estímulos socioafectivamente negativos. Por otra parte, también se acepta la tercera y cuarta hipótesis, las cuales indican que la evaluación de dominancia aumenta cuando existen mayores rasgos de ansiedad y el individuo califica estímulos de cualquiera de los sexos. Sin embargo, hay una pendiente mayor cuando el participante califica estímulos de los sexos opuestos. Estos resultados son comparables con los de Chen y colaboradores en el año 2019 y de igual manera los resultados son comparables con el estudio de Watkins y colaboradores en el 2013, quienes no tienen en cuenta el sexo, pero demuestran que quienes presentan mayores niveles de rasgo interpretan más dominantes los estímulos neutros. Por otra parte, el estudio contó con algunas limitaciones. La primera es la distribución respecto a la muestra total, que no fue equilibrada debido a que hubo un mayor porcentaje de mujeres con respecto a hombres. Los rostros usados para los estímulos eran de personas de 18 a 25 años, mientras que los evaluadores tenían un rango de edad de 18 a 54 años. Sin embargo, el estudio también contó con un aspecto a favor y fue la pregunta que se utilizó para mantener la atención de los evaluadores. Por último, se realizan algunas recomendaciones. La primera es utilizar estímulos con expresiones emocionales, interactuar con variables de valencia positiva y negativa, teniendo en cuenta que el presente estudio solo tuvo en cuenta estímulos neutros, y utilizar software psicomórficos como el utilizado en WANT y colaboradores en el 2018, ya que esto le da mayor veracidad al estudio. A continuación, las referencias utilizadas durante el estudio. Gracias.